Muy buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya estamos en un nuevo día domingo para traerles una nueva clase de escuela dominical. Pero primero quiero saludar a nuestros alumnos de Amigos del Maestro y también a nuestros alumnos de Seguidores Kids. Muy bien niños. Ya, en esta nueva clase del día de hoy vamos a ponerla en las manos del Señor, así que les pido que inclinen sus rostros porque vamos a orar. Señor, gracias te damos por este nuevo día, Señor, que tú nos has dado de vida, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día domingo, Señor, en el cual vamos a tener una nueva clase de escuela dominical, Señor. Sé tú bendiciéndola, Señor, sé tú dándonos de tu sabiduría, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres decirnos, Señor. Bendice la vida de cada uno de los niños, Señor, y las niñas que nos están viendo, Señor, y de la misma manera a sus padres. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, niños, recordarán que la semana pasada celebramos el día a cada uno de nuestros padres, ¿verdad? Y la semana antepasada, que fue la clase que tuvimos, recordarán que se trataba de los dos hermanos, de Caín y Abel. Ellos eran hijos de Adán y Eva, que también ya habíamos visto sobre ellos. Pero el día de hoy ya entramos a la unidad número 3, y esta unidad trata de los patriarcas, ¿ya? Entonces, en esta nueva clase vamos a hablar sobre Noé, y que Noé construyó un arca. Un arca viene a ser un barco muy grande. Así que les pido a cada uno de que busquen sus Biblias, que tengan sus Biblias a la mano, porque vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Así que les pido que se ubiquen en el libro de Génesis capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Y dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 14. Y dijo Dios: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra será. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y ahora, niños, conozcamos un poco a Noé. Noé, según la Biblia, era un buen hombre que obedecía a Dios. Pero resulta que mucha gente no estaba haciendo caso, no estaba obedeciendo a lo que Dios decía. Y al no obedecer a Dios, estamos cometiendo pecado. Entonces, ¿qué pasó? La tierra donde habitaba el ser humano se empezó a llenar de pecados, se empezó a llenar de cosas malas, y las personas no querían arrepentirse de lo que hacían. Por lo que el Señor decidió hacer algo. Decidió eliminar toda esa maldad, porque sabemos que la maldad no hace bien, sino que la maldad destruye. Entonces Dios decidió eliminar toda esta maldad en la tierra, pero Dios se percató de Noé y vio que a pesar de que había mucha maldad en la tierra, él seguía siéndole fiel, seguía obedeciéndole, por lo que decidió salvarlo a él y su familia. Pero ¿cómo lo iba a salvar?
Dios le encomendó una tarea tremenda. Le dijo que él iba a destruir la tierra con un diluvio. Un diluvio es una lluvia que no deja de caer por varios y varios días, varias semanas. Entonces, al haber un diluvio, la gente se iba a ahogar. Pero ¿qué pasaba? Dios le encargó a Noé que hiciera un arca. Un arca es un bote muy grande, un barco muy grande. Y el Señor le dio las medidas, le dijo que sea de tanto de largo, de tanto de ancho, y lo hiciera de esta forma. Entonces el Señor le mostró cómo era que tenía que hacerlo. Y el Señor hizo una promesa con Noé, le dijo que salvaría a él y a su familia, pero también le dijo que reuniera a macho y hembra de cada especie, y que todo aquel, además de su familia, macho y hembra de cada especie que estuviera en el arca, sería salvado, y el diluvio no los alcanzaría a ellos. Y una vez Dios le dio las medidas a Noé de cómo tenía que construir el arca, Noé junto a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Tratemos de recordarlos. Sem, Cam y Jafet. Ellos eran los hijos de Noé. Entonces, entre los cuatro empezaron a construir el arca. Entonces ellos empezaron a construir esta monumental obra, este monumental barco. Y recuerden que para ese entonces no habían las herramientas sofisticadas, no habían los materiales que nosotros y las herramientas que nosotros encontramos hoy en día. Así que para ellos hacer una obra de tal tamaño conllevó bastantes años. Y ellos sabían cómo hacerlo exactamente porque Dios le había dado las medidas y les había dicho cómo tenían que hacerlo. El arca era muy grande y transformando esas medidas que dio el Señor a medidas actuales vendría a ser un equivalente a media cancha de fútbol. Entonces imagínense construir un barco, un arca de ese tamaño. Noé y sus hijos trabajaron arduamente en este proyecto, en la construcción de esta arca. Estuvieron día y noche trabajando en ella. Y una vez finalizaron la construcción, tuvieron que cargar alimento para las personas y los animales que iban a estar ahí. Y una vez hecho esto, por fin llegó la hora de que los animales entrasen en el arca. Así que imaginémonos cómo hubiera sido esa situación. Los leones, macho y hembra, las cebras, los canguros, las aves también tenían que entrar, un ave macho y un ave hembra. Entonces imagínense tantos animales que hay, la jirafa, el elefante, el hipopótamo, todos los animales que ya habíamos visto en clases anteriores, cada uno de ellos con su pareja tenía que entrar en el arca. Entonces la fila probablemente tuvo que ser muy larga. Y una vez todos los animales entraron, se acomodaron en sus respectivos lugares para cada uno de ellos, llegó la hora de entrar Noé y su familia. Entonces entró Noé y su esposa, entró Sem y su esposa, Cam y su esposa, y también Jafet y su esposa. Entonces, ¿cuántas personas entraron en el arca? Noé y su esposa son 2. Sem y su esposa, 4. Cam y su esposa son 6. Jafet y su esposa, 8. En total, 8 personas entraron en el arca. Pero se preguntarán, ¿qué pasó con las demás personas? Pues todo el tiempo mientras estuvieron construyendo el arca, mientras la construían, al mismo tiempo Noé les advertía a todas las personas que tenían que arrepentirse. Les estaba dando la oportunidad porque el Señor les iba a traer un diluvio. Pero como ellos no entendían que era un diluvio, porque en ese entonces no llovía precisamente, sino que lo que había era un rocío que era el que mojaba las plantas para que éstas puedan crecer. Así que no había lluvia en ese entonces. Pero a pesar de que Noé estuvo todo ese tiempo advirtiéndoles lo que se vendría, ellos no hicieron caso. Y entonces llegó el momento. Ya estaban los animales, ya estaba Noé y su familia en el arca. Así que el Señor cerró la puerta. No fue Noé quien la cerró, sino
Dios mismo cerró la puerta para que ya nadie entre ni nadie salga. Y empezó a caer la lluvia, el diluvio. Y dice en la Biblia que llovió 40 días y 40 noches. Imaginémonos una situación en donde empiece a llover un día, 2 días y el agua no se detiene. Entonces, ¿qué sucedió? Los ríos se llenaron a tal punto que se desbordaron. Empezó a llenar los caminos, los lugares, todo se empezó a llenar. Y como llovió 40 días, dice que el agua subió hasta incluso el tamaño de las montañas. Así que las colinas y los montes fueron cubiertos por el agua. Y nadie más, con excepción de la familia de Noé y los animales que estaban en el arca, además de ellos, nadie más sobrevivió. Noé y su familia y los animales estuvieron a salvo en el arca, e incluso ni siquiera se mojaron. Entonces, imagínense que Noé estuvo contento por haber obedecido al Señor, por haber obedecido lo que Él había dicho y les había encargado. Y así, niños, pasaron estos 40 días de lluvia y 40 noches, y Noé y su familia estuvieron a salvo. Pero hay algo importante, nosotros podemos ser como Noé. ¿Pero en qué sentido? ¿Será que acaso tenemos que construir un arca, tenemos que construir un barco? ¿O será que tenemos que reunir animales de hembra y macho de cada especie? No, no es precisamente eso. Pero algo muy importante que podemos hacer nosotros es obedecer. De esa manera nosotros, al obedecer, hacemos caso a Dios y de esa manera el Señor nos va a bendecir. Si nosotros obedecemos al Señor, si obedecemos a nuestros padres, si obedecemos lo que su palabra nos dice, entonces nosotros estaremos siendo como Noé. Y cuán gratificante y cuán bueno es ser obedientes. Y al hacer todo esto, nosotros en nuestro interior vamos a estar muy contentos. Vamos a sentir un gozo y un regocijo. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu lección, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseñas que tenemos que ser obedientes, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Porque si desobedecemos, habrán muchas consecuencias malas para nosotros. Pero si nosotros estamos contigo, Señor, si confiamos en ti, si obedecemos lo que tú nos dices, lo que dice tu palabra, Señor, nosotros seremos personas como tú quieres que seamos, Señor. Gracias por esta clase, Señor, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los niños y las niñas que pudieron escuchar esta palabra, este mensaje, Señor. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora, niños, vamos a memorizar el versículo del día de hoy, que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 8. Y dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repitámoslo. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien, niños, espero que se aprendan este versículo el día de hoy y lo estén repitiendo durante la semana. Amén. Bien, niños, y también vamos a revisar la actividad que corresponde al día de hoy. Para todos aquellos que tengan el manual del alumno, vamos a dirigirnos a la actividad 9b. Entonces, tal como dice ahí, Noé construye un arca y ustedes tienen que encerrar en un círculo lo que posiblemente había en el arca de Noé. Muy bien, y en la siguiente página, esta es, dice: ¿qué construyó Noé? Entonces tienen que colorear en color marrón los espacios que tienen las letras y en color azul los espacios que tienen los números. ¿Ya? Esas son las actividades para cada uno de los niños que tengan el libro. Y para los demás alumnos, para los más grandecitos, vamos con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta:
Antes del diluvio, ¿qué hombre amaba a Dios y lo obedecía? Segunda pregunta, ¿quién dio a Noé el plan para el arca? Tercera pregunta, ¿quiénes ayudaron a Noé a construir el arca? Cuarta pregunta, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Y quinta pregunta, ¿cuántas personas entraron en el arca? Muy bien, niños, espero que puedan hacer cada una de las actividades, tanto las actividades del libro y también responder las preguntas. Y nosotros los esperaremos con su foto, que la pueden enviar al grupo de maestros de WhatsApp, ¿verdad? Y también, niños, recordar que tenemos que ofrendar. Ofrendemos para la obra del Señor. Amén. Y muy bien, niños, ya estamos terminando la clase del día de hoy. Espero la hayan disfrutado y hayamos aprendido a obedecer como lo hizo Noé. Amén. Así que los esperamos la próxima semana con todo ese ánimo y con toda esa disposición de aprender de la palabra del Señor. Les mando un abrazo, bendiciones.